Bienvenidos, amigos míos, a otro viaje a través de los anales de nuestro pasado. Esta noche, nos embarcamos en una exploración de una lista que ha cautivado a la humanidad durante milenios, las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos fueron monumentos tan grandiosos, tan ambiciosos, tan absolutamente impresionantes, que superaron los límites de lo que los humanos creían posible. Pero, ¿qué eran exactamente? ¿Quién los construyó y por qué? ¿Y cómo lograron unas pocas de estas gigantes arquitectónicas ganarse su lugar en la eternidad, mientras que otras simplemente desaparecieron? Acomódense, quizás con una bebida caliente, mientras desentrañamos las historias de maravillas de la ingeniería, de la grandeza efímera y de los susurros de la historia. No olviden dar, me gusta, compartir y comentar si disfrutan de esta inmersión profunda. Dejen que la historia los envuelva. Buenas noches, amigos míos. O quizás, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera y cuando quiera que estén escuchando esto. Les agradezco que dediquen este tiempo conmigo, ya sea que estén relajándose después de un largo día, buscando concentración en medio del caos, o simplemente buscando un compañero tranquilizador para sus tareas. Esta noche, nos embarcaremos en un viaje, no a un solo destino, sino a una colección de ellos, una constelación de ambición humana, ingenio y, en última instancia, la naturaleza efímera incluso de los diseños más grandiosos. Estamos hablando de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, para muchos de nosotros, esta lista evoca imágenes de pirámides imponentes, estatuas magníficas y jardines imposibles. Es una lista grabada en la conciencia colectiva, un testimonio de lo que la humanidad pudo lograr hace milenios. Pero, ¿alguna vez se han detenido a considerar cómo surgió esta lista? ¿Quién decidió que era lo suficientemente maravilloso como para ser incluido? ¿Y qué criterios utilizaron? Las respuestas, como ocurre con tantas cosas en la historia, son mucho más matizadas, más humanas y, francamente, mucho más desordenadas que la lista ordenada y pulcra que hemos llegado a aceptar. Para entender la génesis de estas maravillas, primero debemos transportarnos a un periodo muy específico, la era helenística. Imaginen el mundo después de Alejandro Magno. Sus vertiginosas conquistas en el siglo IV a.C. no solo redibujaron mapas, destrozaron barreras culturales. De repente, los viajeros, comerciantes y eruditos griegos tuvieron un acceso sin precedentes a las antiguas civilizaciones de Egipto, Persia y Babilonia. Fue una explosión cultural, un choque de mundos, y estos aventureros helenísticos se sintieron completamente cautivados por la magnitud y el arte de las estructuras que encontraron. Estaban, en una palabra, asombrados. Ahora, estos primeros viajeros no estaban compilando una lista rígida y definitiva para las generaciones futuras. No, piénsenlo más como el diario de un viajero, o quizás una forma temprana de Instagram para el mundo antiguo. Simplemente estaban anotando los teamata, las vistas, cosas que debían ser vistas, cosas que los impresionaban inmensamente. No se trataba de una competencia formal, sino de un impulso humano natural de documentar y compartir experiencias extraordinarias. Más tarde, esa palabra, teamata, evolucionaría a taumata, que se traduce más directamente como maravillas. Así, en esencia, esta lista era la respuesta del mundo antiguo a una guía de viaje, una colección curada de maravillas imperdibles. Pero aquí es donde se pone interesante, y donde nuestra comprensión moderna a menudo difiere de la realidad histórica. La lista canónica que todos conocemos hoy, la Gran Pirámide de Giza, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, el Mausoleo de Halicarnaso, el Templo de Artemisa, la estatua de Zeus en Olimpia y los jardines colgantes de Babilonia, este conjunto ordenado de 7 no se solidificó de la noche a la mañana. De hecho, si volviéramos en el tiempo y les pidiéramos a varios eruditos antiguos que enumeraran las 7 maravillas, obtendríamos una sorprendente variedad de respuestas. Consideren al erudito clásico alemán Wilhelm Heinrich Froscher, quien, en 1906,
compiló minuciosamente 18 listas clásicas conocidas de maravillas, tanto completas como incompletas. Lo que encontró fue verdaderamente notable, solo 2 de estas 18 listas eran idénticas, e incluso entonces, una era probablemente una copia de la otra. Ni una sola de ellas coincidía perfectamente con nuestras 7 canónicas modernas. Piensen en eso por un momento. La misma lista que tanto apreciamos, la que enseñamos en las escuelas y a la que nos referimos en la cultura popular, es una construcción relativamente moderna, una destilación de siglos de opiniones en evolución y registros fragmentados. Estas listas antiguas contenían colectivamente la asombrosa cifra de 82 nombres, haciendo referencia a 22 edificios o lugares distintos. Es como si cada uno tuviera sus propios favoritos, su propio diario de viaje único de brillantez arquitectónica. Algunas maravillas aparecían con más frecuencia que otras, por supuesto, como las murallas de Babilonia, el magnífico palacio de Ciro el Grande o el gran altar de Pérgamo. Pero la uniformidad que asociamos con las 7 maravillas simplemente no existía en la antigüedad. Una de las referencias más tempranas a una lista de este tipo proviene de Diodoro Sículo, que escribió entre los siglos II y antes de Cristo. Él no nos dio una lista completa, pero mencionó específicamente las murallas de Babilonia y las pirámides. Ahora, imaginen a un poeta, Antípatro de Sidón, que vivió alrededor del año 100 antes de Cristo. Él nos da una lista tentadoramente cercana a la nuestra moderna, pero con una diferencia crucial. Permítanme compartir sus palabras con ustedes, porque realmente capturan el espíritu de asombro que inspiraban estas estructuras. He contemplado los muros de la inexpugnable Babilonia por los que pueden correr carros, y el Zeus a orillas del Alfeo, he visto los jardines colgantes, y el coloso de Helios, las grandes montañas hechas por el hombre de las altas pirámides, y la gigantesca tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa sagrada de Artemisa que se eleva hasta las nubes, las demás quedaron eclipsadas, pues el propio sol nunca ha visto su igual fuera del Olimpo. Un sentimiento poderoso, ¿no? Aquí, Antípatro sustituye las murallas de Babilonia por lo que más tarde se convertiría en el faro de Alejandría en nuestra lista moderna. Y noten la pura veneración que siente por el templo de Artemisa. Para él, eclipsaba a todos los demás, incluso a las poderosas pirámides. Esto nos dice algo profundo, la perspectiva personal, el sesgo cultural y el puro impacto emocional de estas estructuras desempeñaron un papel masivo en su inclusión en cualquier lista. Otro escritor antiguo, a menudo identificado, aunque quizás dudosamente, como Filón de Bizancio, escribió un breve relato titulado Las 7 vistas del mundo. Su manuscrito superviviente está incompleto, pero por lo que queda, parece que su lista pudo haber reflejado la de Antípatro. Incluso antes, se sabe que el estimado historiador Heródoto y el poeta Calímaco de Cirene, cuyas obras se encontraban en la legendaria Biblioteca de Alejandría, compilaron sus propias listas. Solo sabemos de ellos a través de referencias, sus relatos completos perdidos en las arenas del tiempo, pero su mera existencia refuerza la idea de que compilar tales listas era una actividad intelectual común. Entonces, ¿cuándo surgió finalmente nuestra lista canónica moderna? No fue hasta el año 1572, con la publicación de una obra titulada Octomundi Miracula, que significa 8 maravillas del mundo. Esta publicación, basándose en diversas fuentes e interpretaciones históricas, finalmente estableció el marco para las 7 maravillas que reconocemos hoy. Fue una compilación retrospectiva, un intento erudito de organizar y canonizar las maravillas más celebradas del mundo antiguo. Y es importante recordar las limitaciones geográficas de esta lista. Cubría predominantemente las regiones del Mediterráneo y Oriente Medio, precisamente porque este era el mundo conocido para los eruditos griegos y romanos que crearon y propagaron estas listas. Los relatos primarios de los escritores helenísticos, con sus sesgos y sus puntos focales, influyeron en gran medida en la selección. No es una coincidencia que 5 de las 7 entradas en la lista canónica sean celebraciones de los logros griegos en la construcción.
Las excepciones, por supuesto, son las grandes pirámides de Giza, una maravilla verdaderamente antigua de Egipto, y los jardines colgantes de Babilonia, un testimonio del ingenio mesopotámico. Hay otra reflexión aleccionadora a considerar cuando reflexionamos sobre esta lista. El coloso de Rodas, esa inmensa estatua del dios Sol Helios, fue la última de las 7 en completarse, en algún momento después del 280 AC. Sin embargo, también fue la primera en ser destruida, derribada por un devastador terremoto en el 226 o 225 a.C. Esto significa que, increíblemente, las 7 de estas magníficas maravillas existieron simultáneamente durante menos de 60 años. Durante la mayor parte del tiempo en que estas listas se compilaban y se relataban, al menos una de estas maravillas ya era una ruina, un fantasma de su antigua gloria. Era una elegía, incluso entonces, por un pasado que se desvanecía. Esto nos lleva a un punto crucial sobre la naturaleza misma de estas maravillas. No eran solo estructuras impresionantes, eran símbolos. Eran pináculos del esfuerzo humano, maravillas de la ingeniería y triunfos artísticos que inspiraban asombro y admiración. Sus características arquitectónicas y artísticas eran tan innovadoras, tan cautivadoras, que fueron imitadas en todo el mundo helenístico y mucho más allá. La influencia del diseño griego en la cultura romana, por ejemplo, es innegable, y cuando el Renacimiento barrió Europa, reavivando el interés por los estilos artísticos grecorromanos, estas antiguas maravillas una vez más cautivaron la imaginación. Los artistas las pintaron, los escultores se inspiraron en ellas, y los aventureros, impulsados por una sed de conocimiento y asombro, se embarcaron en viajes peligrosos para presenciar las ruinas de estos sitios legendarios de primera mano. Las leyendas, que ya circulaban alrededor de estos lugares durante siglos, solo se enriquecieron y elaboraron con cada nuevo relato, consolidando aún más su estatus como maravillas verdaderamente incomparables. Pero el tiempo, como sabemos, es el conquistador definitivo. De las 7 maravillas canónicas, solo una se mantiene desafiante ante los milenios, la Gran Pirámide de Giza. Su revestimiento original de brillante piedra caliza blanca, que debió haber resplandecido como una joya bajo el sol del desierto, permaneció en gran parte intacto hasta aproximadamente el siglo XIV, cuando las comunidades locales, siempre prácticas, reutilizaron gran parte de esa preciosa mampostería para sus propios proyectos de construcción. Las demás han desaparecido en gran medida. El templo de Artemisa y la estatua de Zeus, ambas obras impresionantes de arte y arquitectura, sucumbieron a los estragos del fuego. El faro de Alejandría, el coloso de Rodas y el mausoleo de Halicarnaso fueron derribados por las aterradoras fuerzas de los terremotos. Tenemos restos tentadores, fragmentos de escultura del mausoleo y del templo de Artemisa, cuidadosamente conservados en museos hoy, susurrando historias de su pasada grandeza. Y luego están los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes. Esta maravilla en particular siempre ha estado envuelta en un misterio delicioso, casi etéreo. Hasta el día de hoy, existe debate académico, discusión intensa e incluso abierta duda sobre si alguna vez existieron tal como se los describe. ¿Fue una magnífica hazaña de ingeniería antigua, un paraíso verde que se alzaba desde las llanuras mesopotámicas? ¿O fue, quizás, una hermosa leyenda, una invención poética que cautivó las mentes de quienes escucharon sus relatos? Es una pregunta que sigue fascinando a historiadores y arqueólogos, y en la que ciertamente profundizaremos a medida que nuestro viaje continúe. El deseo de enumerar los logros humanos más maravillosos, de cuantificar y celebrar los pináculos de nuestro ingenio, no terminó con los antiguos griegos. Los romanos tuvieron sus propias listas, la Edad Media vio surgir nuevas maravillas y el Renacimiento despertó una apreciación renovada por estas grandes creaciones. Poetas romanos como Marcial y obispos cristianos como Gregorio de Tours compilaron sus propias versiones, reflejando el cambiante panorama del poder, la creencia y la destreza arquitectónica. A medida que el cristianismo se extendió, y a medida que las maravillas originales se desvanecieron o cayeron, nuevos sitios comenzaron a aparecer en estas listas: el Coliseo,
el Arca de Noé e incluso el Templo de Salomón. San Gregorio de Tours, en el siglo VI, nos dio una lista que incluía el Templo de Salomón, el Faro de Alejandría, nuestro faro, y el Arca de Noé, mezclando monumentos históricos con narrativas bíblicas. En nuestra era moderna, los historiadores, reconociendo las limitaciones geográficas inherentes de la lista original centrada en Grecia, han ampliado el concepto. Ahora hablamos no solo de las 7 maravillas del mundo antiguo, sino de las 7 maravillas del mundo, abarcando maravillas de todos los rincones del globo. La propia etiqueta de 7 maravillas se ha convertido en un referente cultural, dando origen a innumerables listas nuevas, maravillas de la naturaleza, obras maestras de la ingeniería, maravillas del mundo medieval, y así sucesivamente. Su propósito también ha evolucionado, ya no es solo una simple guía de viaje, sino un grito de guerra para la preservación, un testimonio de lo que nosotros, como especie, somos capaces de crear, y un crudo recordatorio de lo que podemos perder. Así que, mientras nos preparamos para explorar cada una de estas magníficas estructuras en detalle, recuerden esto, la lista misma es un viaje, un reflejo de percepciones cambiantes, sesgos culturales y el paso implacable del tiempo. Es un testimonio del deseo humano de categorizar, de celebrar y de quedar absoluta y maravillosamente asombrado. Y todo comenzó con simples viajeros, contemplando los logros colosales de las civilizaciones antiguas, y simplemente necesitando escribir lo que vieron, lo que sintieron y lo que solo podían describir como pura maravilla. Ahora, centremos nuestra atención en las magníficas estructuras en sí. La razón misma por la que estamos todos aquí. Estos no son solo nombres en una lista, fueron declaraciones colosales, declaraciones de poder, ingenio y devoción. Cada maravilla, a su manera impresionante, superó los límites de lo que se creía posible en la antigüedad clásica. Y a medida que desvelemos las capas de polvo y tiempo, empezarán a apreciar lo verdaderamente extraordinarias que fueron. Primero, anclémonos con la que aún permanece desafiante contra los milenios, la Gran Pirámide de Giza. Es la más antigua, la más grande y la única superviviente. Imaginen una estructura tan inmensa, tan perfectamente diseñada, que ha resistido miles de años, sobreviviendo a imperios y civilizaciones colapsadas, y permanece hoy como un testamento a un pueblo que comprendió la mecánica celeste y la arquitectura monumental con una precisión casi alienígena. Durante más de 3000 años, fue la estructura más alta construida por el hombre en la Tierra. Piensen en eso. Durante 3000 años, nada más se le acercó. Su escala pura es difícil de comprender incluso con fotografías modernas. Estamos hablando de aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas, meticulosamente cortados y colocados con tal precisión que las juntas son apenas visibles. Y todo fue construido sin herramientas de hierro, sin vehículos de ruedas tal como los entendemos, y sin ninguna de la maquinaria pesada que damos por sentada hoy. Su propósito, por supuesto, era ser una tumba para el faraón Keops, una gran declaración de su divinidad y una elaborada vasija para su viaje al más allá. Pero su diseño, la alineación precisa con el norte verdadero, los pasajes internos, el enorme esfuerzo involucrado, todavía asombra e inspira admiración. No era solo una tumba, era un reloj cósmico, una maravilla matemática y una montaña permanente de voluntad humana. Luego nos movemos, cronológicamente y geográficamente, a algo mucho más etéreo, algo que algunos dudosos aún debaten si realmente existió, los jardines colgantes de Babilonia. A diferencia de la cruda e innegable realidad de las pirámides, los jardines existen en gran medida en el mito y la leyenda, una visión impresionante de vegetación en terrazas que se eleva sobre las áridas llanuras de la antigua Mesopotamia. Si existieron, y muchos relatos antiguos ciertamente los atestiguan, habrían sido un oasis vibrante y en cascada de plantas y árboles exóticos, construidos por el rey Nabucodonosor II para su esposa nostálgica, Amitis.
Ella extrañaba los exuberantes paisajes montañosos de su tierra natal, y él, en un gran gesto de amor y poder, supuestamente los recreó para ella. Imaginen un elaborado sistema de riego, extrayendo agua del río Eufrates, elevándola cientos de pies para mantener esta montaña artificial de flora. Esto no era solo un jardín, era una maravilla de la ingeniería, un testimonio de la innovación hidráulica en un tiempo en que tales hazañas eran inauditas. Pero el misterio persistente, la falta de pruebas arqueológicas definitivas, solo aumenta su atractivo, convirtiéndolos quizás en la más romántica y enigmática de todas las maravillas. ¿Realmente existieron, o fueron simplemente un hermoso sueño, susurrado a través de generaciones? El jurado, incluso hoy, sigue deliberando. A continuación, viajamos a la ciudad de Olimpia, en lo que hoy es Grecia, hogar de la magnífica estatua de Zeus. Esto no era solo una estatua, era la encarnación misma del rey de los dioses, creada por el legendario escultor Fidias en el siglo V a.C. Imaginen sentarse en el templo de Zeus, mirando esta figura gigantesca, de unos 40 pies de altura, que representa a Zeus sentado en un trono elaborado. Su piel estaba hecha de marfil, su barba y cabello de oro, y sus túnicas de bronce dorado, incrustadas con piedras preciosas. Esto no era solo un artefacto religioso, era una obra maestra artística que inspiraba reverencia y temor. La escala y la opulencia estaban diseñadas para abrumar, para impresionar a cada espectador el poder y la majestad absolutos de Zeus. Los peregrinos viajaban de todo el mundo antiguo para presenciar esta vista impresionante, para ofrecer oraciones y maravillarse con la artesanía. Estar de pie ante ella habría sido una experiencia casi trascendental, una comunión directa con lo divino, o al menos, la representación más tangible de ello. Fue un punto focal de la vida religiosa griega antigua, un monumento a su deidad más alta y un reflejo de su cenit artístico. De la tranquila dignidad de Olimpia, viajamos a la bulliciosa ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, y al glorioso templo de Artemisa. Este no era simplemente un lugar de culto, era un gran santuario, reconstruido varias veces después de diversas destrucciones, cada iteración más magnífica que la anterior. La versión que consideramos una maravilla era un templo jónico, construido alrededor del año 550 a.C., y célebremente reconstruido después de ser incendiado por Heróstrato, quien buscaba la inmortalidad a través de la infamia. El templo de Artemisa no era solo grande, era inmenso, superando con creces la escala de otros templos de su época. Contaba con más de 100 imponentes columnas de mármol, cada una intrincadamente tallada y alcanzando alturas de 60 pies. Imaginen el deslumbrante mármol blanco, reluciente bajo el sol mediterráneo, adornado con esculturas y relieves creados por los mejores artistas de la época. Fue un faro de arte, arquitectura y devoción religiosa, un testimonio de la riqueza y la piedad de los efesios. Fue un centro de comercio, un refugio seguro para los peregrinos y un monumento que verdaderamente se elevaba hasta las nubes, como tan elocuentemente lo expresó Antípatro de Sidón. Era un lugar de belleza inigualable, una joya en la corona del mundo antiguo. Nuestra siguiente parada nos lleva a Halicarnaso, también en la actual Turquía, hogar del mausoleo. La palabra mausoleo deriva de esta estructura, y por una buena razón. No era una tumba común, era un opulento monumento de varios pisos construido para Mausolo, un sátrapa del imperio persa, por su afligida esposa y hermana, Artemisia II. Construido en el siglo IV a.C., combinaba estilos arquitectónicos griegos, licios y egipcios, creando algo absolutamente único. Imaginen una gran base, adornada con exquisitas esculturas que representan escenas de batalla, coronada por una estructura con columnas similar a un templo, y rematada con un techo piramidal, coronado por una enorme estatua de Mausolo y Artemisia en un carro. Fue diseñado para ser no solo un lugar de descanso para los muertos, sino una celebración permanente de un poderoso gobernante, un imponente testimonio de su legado y del amor perdurable de su esposa. La colaboración artística en este monumento fue extraordinaria, reuniendo a algunos de los escultores más célebres de la época.
Fue una fusión de grandeza y arte, un conmovedor recordatorio de que incluso en la muerte, los poderosos buscaban dejar una marca indeleble en el mundo. Su magnitud y brillantez artística aseguraron su lugar entre las maravillas. Desde la solemnidad del mausoleo, viajamos a la vibrante isla de Rodas, en el mar Egeo, para contemplar el poderoso coloso. Esta era una colosal estatua de bronce del dios Sol Helios, que custodiaba el puerto de Rodas. Erigida entre el 292 y el 280 a.C., conmemoró la victoria de Rodas sobre el asedio de Demetrio Poliorcetes. Imaginen un gigante de bronce, de más de 100 pies de altura, con su superficie pulida reluciendo al sol, un faro para los marineros y un poderoso símbolo de la independencia y el orgullo rodio. Si bien la imaginación popular a menudo representa al coloso a horcajadas sobre la entrada del puerto, con barcos navegando entre sus piernas, los relatos históricos sugieren que probablemente estaba sobre un pedestal masivo a un lado, quizás cerca de la entrada, una figura magnífica con una antorcha en alto. Su construcción fue una hazaña monumental de la ingeniería antigua, requiriendo grandes cantidades de bronce y hierro, y una comprensión de la integridad estructural que era verdaderamente avanzada para su época. Fue un símbolo de desafío, de victoria y de la dedicación de la isla a su dios patrón. Existió solo 54 años antes de que un terremoto lo derribara, pero su leyenda perduró, inspirando a poetas y artistas durante siglos. Sus restos rotos yacieron en el suelo durante casi 800 años, siendo aún una maravilla incluso en ruinas, antes de ser finalmente vendidos como chatarra. Finalmente, llegamos al majestuoso faro de Alejandría, frente a la costa de Egipto. Esto no era solo una ayuda a la navegación, era una maravilla de la ingeniería y un símbolo del poder ptolemaico y del avance intelectual. Construido por Sóstrato de Cnido alrededor del siglo III a.C., fue durante siglos una de las estructuras artificiales más altas del mundo, estimada en una altura de entre 330 y 450 pies. Imagina una estructura imponente y de varios niveles de mármol blanco que se eleva desde la isla de Faros en la desembocadura del puerto de Alejandría. En su cima, se mantenía un fuego masivo perpetuamente encendido, amplificado por un complejo sistema de espejos, proyectando su luz a kilómetros a través del Mediterráneo. Esto no era solo un faro funcional, era una gran declaración arquitectónica, un testimonio del ingenio helenístico y una estrella guía para todos los que navegaban hacia el floreciente centro intelectual y comercial de Alejandría. Era un faro de progreso, de comercio y de esfuerzo humano, que iluminaba el camino para innumerables marineros y se erigía como un testimonio de la ambición de la dinastía ptolemaica. Su destrucción, como la de tantas otras, provino de la implacable tierra, pero su impacto en la navegación marítima y el diseño arquitectónico resonó durante siglos. Así que ahí las tienen, las 7 maravillas canónicas. Desde la majestuosidad perdurable de la Gran Pirámide hasta la belleza susurrada de los jardines colgantes, desde la presencia divina de Zeus hasta el esplendor artístico de Artemisa, la devoción personal del mausoleo, el orgullo desafiante del coloso y la luz guía de Alejandría. Cada una, a su manera única, trascendió la mera construcción para convertirse en algo más, un símbolo, una leyenda, un testimonio de las alturas de la ambición y el arte humanos en el mundo antiguo. Y como hemos visto, fueron construidas no solo por utilidad, sino por asombro, por gloria, y para grabar los nombres de sus creadores en el mismísimo tejido de la historia. Hemos hablado del nacimiento de estas magníficas listas, estas antiguas guías de viaje diseñadas para inspirar asombro y curiosidad. Nos hemos adentrado en la mente de las personas que las compilaron, intentando imaginar qué los conmovió tan profundamente. Pero, ¿qué hay de las maravillas mismas? ¿Qué fue de estos logros colosales del ingenio humano, estos deslumbrantes testimonios de poder, fe y ambición artística? La triste verdad, como muchos de ustedes ya sabrán, es que de las 7 originales canónicas, solo una se mantiene hoy en pie, desafiando la implacable marcha del tiempo, resistiendo milenios de viento, arena y conflicto humano.
Ese único superviviente, un centinela silencioso, es, por supuesto, la Gran Pirámide de Giza. Es un recordatorio crudo, casi humillante, de que incluso las más monumentales empresas humanas son, en última instancia, frágiles, susceptibles a los caprichos de la naturaleza y a los inevitables ciclos de destrucción y decadencia. Consideremos el coloso de Rodas, ese impresionante gigante de bronce, del que se decía que se alzaba a horcajadas sobre la entrada del puerto, su antorcha guiando a los barcos a casa. Un faro de la aspiración humana, un símbolo de la libertad y la prosperidad recién encontradas. Su construcción duró 12 años, una hazaña de ingeniería que desafiaría incluso nuestras capacidades modernas. Sin embargo, su reinado fue trágicamente efímero. Apenas 60 años después de su finalización, un terremoto catastrófico, una fuerza común y devastadora en el antiguo Mediterráneo, derribó el coloso. Imaginen el terror, el rugido atronador mientras esa inmensa figura se fracturaba y caía. Durante siglos, sus ruinas colosales permanecieron dispersas, un testimonio inquietante de su antigua gloria. Más tarde, sabemos, estos restos fueron vendidos como chatarra, fundidos y transportados lejos, dejando solo el fantasma de una leyenda. Luego está el Faro de Alejandría, otra maravilla de la ingeniería y quizás la más práctica de las maravillas. Elevándose cientos de pies hacia el cielo egipcio, su luz visible a kilómetros, fue una ayuda vital para la navegación, guiando innumerables barcos con seguridad a uno de los puertos más concurridos del mundo antiguo. Durante más de un milenio, se mantuvo como un símbolo del poder egipcio y del ingenio helenístico. Pero, al igual que el coloso, finalmente sucumbió a los temblores de la tierra. Una serie de terremotos, ocurridos entre los siglos X y XIV, dañaron progresivamente y finalmente derribaron esta magnífica estructura. Sus piedras, como tantas otras, fueron reutilizadas, asimiladas en nuevas fortificaciones, o simplemente perdidas en el mar. Hoy, las inmersiones arqueológicas han revelado fragmentos tentadores de su inmensa estructura bajo las olas, ofreciendo atisbos de su escala monumental. El mausoleo de Halicarnaso, una suntuosa tumba construida para Mausolo, un sátrapa del imperio persa, y más tarde para su hermana esposa Artemisia. No era solo una tumba, era una extensa obra maestra artística, adornada con intrincadas esculturas de algunos de los artistas griegos más renombrados de la época. Inspiró la palabra misma mausoleo. Durante más de 16 siglos, se mantuvo como un monumento al amor, el poder y la brillantez artística. Pero ni siquiera este grandioso edificio pudo escapar a las fuerzas destructivas de la naturaleza y del conflicto humano. Una serie de terremotos, desde el siglo XII hasta el XV, lo desmantelaron gradualmente. Sus piedras bellamente talladas fueron finalmente reutilizadas por los caballeros de San Juan para su castillo cruzado en Bodrum, literalmente absorbiendo el pasado en el presente. Lo que queda hoy son fragmentos dispersos, muchos de ellos albergados en el Museo Británico, testigos silenciosos de una estructura que alguna vez fue vibrante y monumental. El templo de Artemisa en Efeso, dedicado a la diosa griega de la caza, la naturaleza y el parto, fue reconstruido varias veces, cada iteración más grandiosa que la anterior. Era un santuario de inmensa belleza y significado espiritual, cubierto de mármol y adornado con exquisitas obras de arte. Era un lugar de peregrinación, un centro de culto que atraía a gente de todo el mundo antiguo. Su destrucción no fue por terremoto, sino por fuego, y no cualquier fuego. Fue intencionalmente incendiado por un individuo que buscaba la infamia, Erostrato, quien le prendió fuego en el 356 a.C. Este acto de sacrilegio y destrucción sin sentido causó conmoción en el mundo antiguo. El templo fue reconstruido, aún más espléndidamente, solo para ser destruido nuevamente, esta vez por la invasión de los godos en el 262 después de Cristo. Finalmente, sus restos fueron desmantelados a medida que el cristianismo ascendía, y sus piedras, como tantas otras, fueron retiradas para nuevas construcciones. Hoy, solo una columna se mantiene en pie, un centinela solitario en medio de un terreno pantanoso, marcando el lugar donde tanta magnificencia una vez se elevó.
La estatua de Zeus en Olimpia, otra obra maestra del arte griego, creada por el legendario escultor Fidias. Esta colosal estatua criselefantina, hecha de marfil y oro, representaba a Zeus entronizado, irradiando un aura de poder y majestad divinos. Se encontraba dentro de un templo dedicado al rey de los dioses, un punto focal de los Juegos Olímpicos. No era simplemente una estatua, era una encarnación de lo divino, destinada a inspirar reverencia y asombro. Su desaparición es menos clara que la de algunas de las otras. Probablemente encontró su fin por fuego, posiblemente en el siglo V después de Cristo, quizás después de ser trasladada a Constantinopla. Imaginen las llamas parpadeantes, devorando el precioso marfil y derritiendo el oro, transformando un símbolo de la eternidad en cenizas. No quedan rastros físicos, solo las descripciones que resuenan en textos antiguos, avivando nuestra imaginación. Y luego, llegamos quizás a la más enigmática de todas las maravillas, los jardines colgantes de Babilonia. A diferencia de las otras, cuya existencia está confirmada por evidencia arqueológica, relatos históricos y restos tangibles, los jardines colgantes permanecen envueltos en misterio. Fueron reales, un paraíso en cascada construido por el rey Nabucodonosor II para su esposa nostálgica, un oasis verde en el desierto mesopotámico. ¿O fueron meramente una fantasía poética, una leyenda susurrada que creció con cada relato? Textos antiguos describen jardines en terrazas, que se elevaban en escalones, regados por ingeniosos sistemas de irrigación, repletos de flora y fauna exóticas. Los eruditos han debatido su existencia durante siglos. Algunos sugieren que fueron una confusión con jardines en Nínive, mientras que otros buscan incansablemente evidencia arqueológica en la propia Babilonia. La verdad sigue siendo esquiva, un rompecabezas tentador. Y en cierto modo, este misterio perdurable solo aumenta su atractivo, haciéndolos, quizás, los más maravillosos de todos, precisamente porque se ciernen al borde del mito y la realidad. Así, aquí estamos, contemplando las ruinas y los susurros de estos gigantes caídos. Nos queda una comprensión conmovedora de que incluso las creaciones humanas más ambiciosas son temporales. Se levantan, deslumbran, inspiran, y luego, inevitablemente, caen, dejando tras de sí fragmentos de sus antiguos yo, incrustados en la tierra, en nuestras historias y en nuestra memoria colectiva. Es una lección poderosa, ¿no es así? Que incluso mientras nos esforzamos por construir cosas que duren para siempre, las verdaderas maravillas a menudo se encuentran en el esfuerzo mismo, en la ambición, el ingenio y la audacia del espíritu humano para crear algo tan grandioso que trasciende su propia mortalidad, aunque solo sea en la leyenda. En nuestro próximo segmento, centraremos nuestra atención en la única superviviente, el coloso que desafía al tiempo mismo, la Gran Pirámide de Giza. ¿Qué la hizo diferente? ¿Qué le permitió permanecer en pie mientras sus magníficas contrapartes se desmoronaban hasta convertirse en polvo? ¿Y qué secreto sigue guardando, miles de años después de su finalización? Quédense con nosotros mientras continuamos nuestro viaje a través de las maravillas del mundo antiguo. Y así, llegamos a la gran anomalía. El gigante silencioso, casi indiferente al paso de los milenios, que permanece en pie como centinela sobre las arenas del tiempo mientras sus magníficos hermanos se han desmoronado en polvo y leyenda. Hablamos, por supuesto, de la Gran Pirámide de Giza. Pensemos por un momento en esta profunda, casi increíble realidad. De las 7 estructuras icónicas que una vez adornaron el mundo antiguo, solo una permanece, un testimonio no solo de la ingeniosidad humana, sino de una peculiar combinación de factores que le permitieron desafiar las implacables fuerzas de la naturaleza, los estragos de la guerra y la voluble mano de la intención humana. Cuando consideramos las otras maravillas, sus destinos a menudo están ligados a la actividad sísmica, incendios devastadores o la mera voluntad política de desmantelar y reutilizar sus monumentales piedras. El coloso de Rodas, un titán de bronce que se alzaba sobre la entrada de un puerto, fue derribado por un terremoto.
El faro de Alejandría, una maravilla de la ingeniería, corrió una suerte similar, erosionado lentamente y finalmente derribado por temblores a lo largo de los siglos. El templo de Artemisa, una deslumbrante joya de mármol y oro, fue destruido repetidamente por el fuego, el caso más famoso por un hombre que buscaba la infamia. El mausoleo de Halicarnaso, una tumba tan grandiosa que nos dio una palabra para el entierro monumental, sufrió su cuota de terremotos y finalmente fue desmantelado para sus materiales de construcción. ¿Y los jardines colgantes de Babilonia? Bueno, su propia existencia sigue siendo un susurro en el viento, un hermoso mito que quizás nunca se solidificó en piedra y tierra. ¿Pero la Gran Pirámide? Simplemente permanece. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué esta única estructura, la más antigua de todas, que data de una época tan lejana de las otras que casi parece una época completamente diferente, logró perdurar? No fue construida con los intrincados arcos de la ingeniería romana posterior, ni con las delicadas tallas de mármol de los templos griegos. Fue, en esencia, una colosal pila de piedra cortada con precisión. Y ahí radica una parte significativa de su secreto. Consideremos su diseño. Una pirámide es, por su propia naturaleza, una estructura increíblemente estable. Su amplia base que se estrecha hasta un punto distribuye su inmenso peso de manera increíblemente eficiente. No hay columnas delicadas que se rompan, ni intrincadas estructuras de techo que colapsen bajo su propio peso o el estrés de un terremoto. Es una masa sólida, construida para soportar las presiones de la gravedad y el tiempo. El enorme volumen de material, los bloques colosales de piedra caliza y granito, encajados con tal maestría y precisión que, incluso sin mortero en muchos lugares, se han mantenido firmes durante casi 4 milenios y medio. Los antiguos egipcios no eran solo maestros constructores, eran maestros estrategas, lo supieran o no, en el arte de la construcción duradera. El clima de Giza ciertamente jugó su papel. A diferencia de las zonas sísmicas a menudo volátiles del Mediterráneo, Egipto disfruta de un ambiente geológico relativamente estable. El aire seco del desierto, aunque áspero, también es un conservante, evitando el tipo de descomposición inducida por la humedad que afectaría a las estructuras en climas más húmedos. Pero quizás el factor más crucial no fue solo cómo se construyó, o dónde, sino por qué. Las pirámides no eran solo monumentos, eran portales al más allá para los faraones, montañas sagradas de piedra diseñadas para proteger su esencia inmortal. Este profundo significado religioso y cultural les infundió una santidad que, durante mucho tiempo, disuadió la destrucción deliberada generalizada. Incluso cuando las civilizaciones posteriores surgieron y cayeron en Egipto, las pirámides permanecieron en gran parte intactas, tratadas con una reverencia que, si no siempre se entendía, al menos se respetaba. Por supuesto, no fueron completamente inmunes a la intervención humana. Durante siglos, el deslumbrante revestimiento de piedra caliza blanca pulida que una vez cubrió toda la pirámide, reflejando el sol como una joya, fue sistemáticamente arrancado. Esto no fue obra de invasores que buscaban obliterar un símbolo cultural, sino más bien el acto más prosaico, pero igualmente destructivo, de las comunidades locales que reutilizaron la piedra de alta calidad y fácil disponibilidad para sus propios proyectos de construcción. Se dice que la famosa ciudadela de El Cairo, por ejemplo, fue construida, en parte, con la piel exterior de la pirámide. Este acto, si bien disminuyó su brillante apariencia original, salvó paradójicamente el núcleo interior, dejando el perfil áspero y escalonado que vemos hoy. La estructura del núcleo, tan masiva y tan bien entrelazada, resultó ser demasiado esfuerzo para desmantelarla por completo. Es un pensamiento humillante, ¿no? Que una estructura construida miles de años antes de que los griegos siquiera concibieran el concepto de maravillas, simplemente sobreviviera a todas las demás. No fue la más ornamentada, quizás ni siquiera la más compleja tecnológicamente en términos de sus mecanismos internos, como el intrincado sistema de iluminación del faro de Alejandría,
Pero fue construida con una comprensión fundamental de la masa, la estabilidad y el propósito que trascendió los caprichos fugaces de la moda y las inevitables erosiones del tiempo. Así que, mientras te adormeces, o quizás mientras abordas tu próxima tarea, deja que la imagen de la gran pirámide de Giza se asiente en tu mente. Un centinela silencioso, un vínculo ininterrumpido con un mundo tan antiguo que parece casi mítico, erguido desafiante contra el telón de fondo de un mundo en constante cambio. Es un recordatorio de que a veces, los principios más simples y fundamentales de la construcción, impulsados por una profunda creencia, pueden lograr los resultados más asombrosos y duraderos. Es la maravilla que simplemente se negó a ser olvidada, no por un gran diseño, sino por pura e inquebrantable presencia. Es el testimonio definitivo de los constructores del antiguo Egipto, quienes, a través de sus colosales esfuerzos, nos dieron inadvertidamente el único verdadero inmortal entre las 7 maravillas. Y así, nuestro viaje a través de las 7 maravillas del mundo antiguo llega a su fin. Hemos caminado entre gigantes, reflexionado sobre maravillas desaparecidas y vislumbrado las ambiciones de civilizaciones ya pasadas. Es un testimonio de la búsqueda perdurable del espíritu humano por la creación, por la belleza y por dejar una huella indeleble en la tierra. Espero que esta narración les haya ofrecido un momento de paz, de concentración o quizás incluso una puerta a una comprensión más profunda de nuestro pasado compartido. Si disfrutaron de esta exploración, por favor consideren darle me gusta a este video, compartirlo con algún entusiasta de la historia y por supuesto, suscribirse para más inmersiones profundas en los rincones olvidados de la historia. ¿Cuáles fueron sus ideas favoritas esta noche? ¿Y qué otros misterios antiguos les gustaría que Daven History desentrañara a continuación? Hasta nuestro próximo viaje, cuídense.